inicio al desarrollo de la clase de hoy, vamos a empezar a conversar un poco sobre la estructura o aplicación de los instrumentos. La clase pasada estábamos conversando un poco de algunos instrumentos de aplicación en donde de mayor escala o de menor escala nos van a servir para el desarrollo de nuestra profesionalización o aplicación de ciertas estrategias terapéuticas que nos van a poder permitir evaluar a mayor escala y profundidad los aspectos que queramos como desglosar al momento de una valoración técnica. En la mayoría de casos, siempre la aplicación de los instrumentos, como lo mencioné en unas clases anteriores, siempre va a estar variando según la necesidad o los aspectos por el cual alguien es evaluado. La mayoría de test, tanto para acusar como para demostrar la inocencia de alguna persona en el momento de la aplicación de ciertas competencias técnicas o profesionales que pues se van a estar desglosando dentro de una evaluación psicológica. En la mayoría de casos, dentro de estas evaluaciones psicológicas, siempre va a haber como un estandarizado de aspectos que pueden generar malestar. Que si algunas preguntas son muy personales, otras pueden ser incómodas. Sin embargo, recordemos, como lo hemos hablado en clases anteriores, el objetivo de la aplicación es simplemente para verificar algunos parámetros de información que obviamente para algunas personas va a ser incómodo, pero pues nada, está en una posición donde necesita ser evaluado y que pues nuestra única competencia en ese momento es evaluar, no hacer juicios de valor, no hacer preguntas fuera del contexto, sino simplemente para aportar información relevante dentro de un tribunal o en su defecto pues para ayudar a esta persona a salir de este cuadro de experiencia desagradable que puede estar viviendo al ser inocente, cabe resaltar. Sin embargo, pues bueno, es importantísimo que lo tengamos muy presente al momento de evaluar, porque pues muchas veces nos delimitamos en la aplicación de algo, de una evaluación o de ciertos factores de contenido que pues deben ser relevantes, pero no todo el tiempo. O sea, no todo el tiempo debe ser catastrófico la situación al momento de aplicarse una variable. Como vimos en la clase anterior, aplicamos algunos instrumentos que nos van a permitir pues desglosar. En la clase anterior conversábamos sobre el MPPPI o en este caso el inventario de personalidad de Minnesota, que nos va a ayudar a construir, a recrear significaciones funcionales en una aplicación técnica. Parte de esta aplicación técnica nosotros pues evaluamos ciertas áreas de competencia en rasgos de personalidad. Y estos mismos dentro de la evaluación en personalidad nos permiten desglosar pues competencias óptimas en la aplicación de cada una de las necesidades que se llegan a presentar dentro de un tribunal. Parte de esta consigna es darnos cuenta que muchas de las evaluaciones que vamos a realizar podemos utilizar este instrumento como podemos variar del mismo. O sea, no es algo que va a ser totalmente cuadrado, sino que se adapta muchas veces a diferentes contextos. Y estos contextos, pues bueno, muchas veces no son tan cuadrados, sino que simplemente son una solicitud del tribunal que nosotros tenemos que, pues en la mayoría de casos funcionales, permitir que sucedan y que pues nos van a garantizar un desarrollo óptimo dentro de cada una de las evaluaciones. Parte de nuestra competencia profesional es nosotros poder garantizar dentro de las cualidades, de las comodidades o cada uno de los aspectos que pues desglosamos en una evaluación, dentro del punto de vista psicológico como en el aspecto de un contexto más externo, nuestro objetivo primordial siempre va a ser valer las necesidades o aplicaciones con esto. En unas clases anteriores hablábamos de la aplicación de los instrumentos, pero ahorita, por lo menos los dos que vamos a hablar el día de hoy, que es básicamente el SCL 90, que lo mencioné en una clase, y el PCLR, que es otro tipo de inventario, que pues iremos desglosando en parte de esto. Sin embargo, para darle como forma a la función de la base en la clase, nosotros necesitamos como a veces conectar con qué es lo que vamos a aprender y que parte de esto que vamos a aprender pues va mucho de la mano con cosas que podamos medir realmente y qué pues barreras vamos a tener al aplicarlo en vista de que por lo menos uno de estos dos instrumentos no lo podemos aplicar fuera de un contexto de la prisión, sino más que todo inducido a trabajarlo dentro de la misma.
y nosotros poder trabajar pues ciertos accionadores sin limitarnos tanto en lo que pueda suceder. Y bueno, eso obviamente va variando en cada ambiente, entorno que nosotros pues nos vamos a desenvolver, porque pues obviamente en la formación individual cada uno escoge qué tipo de cliente, consultante quieren atender o lidiar, y pues ahí es donde vamos a inducirnos a lo que claramente consideramos o queremos en un desarrollo más profesionalizado. Partiendo con esto, damos inicio, vamos a dar una pequeña introducción y contexto histórico de la psicopatía, porque para entender este test nosotros necesitamos abarcar un poco, aunque ya lo hablamos en clases anteriores, la parte de la psicopatía. Hay aspectos en la evolución teórico-práctica que nosotros necesitamos conocer en la aplicación, y que estas pues nada, van directamente de los aspectos o necesidades que nosotros necesitamos pues desenvolver en una formación pues complementaria. Parte de esto, pues hablábamos en clases anteriores que el diagnóstico como una base va a ir avanzando científicamente a nivel de conceptos que nosotros pues necesitamos aprender a desglosar. Y estos se desglosan según las experiencias o contextos que pues vive un individuo al momento de realizar pues cualquier aspecto relacionado a una evaluación psicológica o de áreas de la vida cotidiana, que simplemente pues pueden ser un poco más delimitantes, pero no siempre van a ser un factor de evaluación. Vamos con un autor principal, que es como parte del pilar A, un autor que era Herbert Clefley en los años 1941, que nos hablaba de la fascia semántica. Él en una de sus obras, en uno de sus escritos, considerado la máscara de la cordura, Herbie mencionaba en unas partes que la psicopatía no criminal siempre iba a estar relacionándose o se iba a desarrollar bajo algunos conceptos que eran revolucionarios en ese momento, y que pues parte de esta aplicación iba a estar variando según los años. Partido de esto, una definición sencilla de la psicopatía es pues una muestra de una absoluta indiferencia entre los valores personales y la capacidad de comprender las motivaciones profundas de la humanidad, el arte, la tragedia, el amor o la moral. Esto potenciaba una ceguera emocional en donde pues siempre se acuñía el término de demencia semántica o afasia semántica, en donde la persona pues presenciaba o hacía diferentes cosas donde pues no eran evaluadas de manera adecuada, sino que nada, simplemente se relacionaba a aspectos que no evaluábamos en el momento, pero sí se mantenían presentes dentro de una valoración técnica. Porque en la mayoría de casos, cuando hablábamos de esta demencia, pues quedaban como muchas veces impune muchos procesos de evaluación, y no se podía detener a la persona por manifestar esto. Sin embargo, cuando se hablaba de ciertos parámetros, ahí sí se empezó a tener en cuenta dentro de la evaluación, pues necesidades o tipos de accionadores que permitieran pues desarrollar muchas veces de manera adecuada los componentes de evaluación, que estos eran pues aspectos dentro de la personalidad, necesidades individualizadas, necesidades dentro del fomentador individual y dentro de lo colectivo, que esto obviamente siempre iba a estar cambiando según cada aspecto de la sociedad o según cada contexto que pues se desarrollaba. Parte de esto, también se tenía una inclinación ante la ceguera emocional, que la misma, como lo podemos ver en pantalla, pues nos hablaba de la demencia semántica y la afasia. Este mismo, el sujeto como un factor de inteligencia, pero que muchas veces estas repeticiones de palabras o eventos relacionados, pues no se comprendían ni se experimentaban de una manera significativas. Esto obviamente pues se agarraba a experiencias en donde lo que realmente la persona a veces decía era verdad, o pues terminaba siendo pues una mentira estructurada dentro de las necesidades básicas en la evaluación, y permitía obviamente la accesibilidad a la persona, pero no permitía que realmente pues existiera un equilibrio en la evaluación técnica, porque muchas veces pues la evaluación técnica se iba a ver contaminada por los aspectos que la persona decía que era verdad bajo su interpretación, y no bajo los que pues algunos panoramas podíamos considerar pues adecuados. Partiendo de esto, también dentro del concepto de Robert en nuestra actualidad y en el presente como tal, nosotros muchas veces tenemos que pues relacionar un poco en qué parte de las necesidades o acciones que él hacía dentro de sus aportes más
desarrollados con su perfil profesional, pues era un doctor en psicología, investigador en la Universidad de British Columbia, y era pues básicamente el mayor experto en la materia en ese momento. Parte de esto, él implementó o se desarrollaba que este instrumento que vamos a aprender el día de hoy, él lo aportó inicialmente con 100 ítems preliminares, pero estos ítems pues fueron cambiando tras algunas correlaciones o evaluaciones en que, pues nada, se empezaron a depurar en vista que empezaba a medir otras cosas hasta que pues llegamos a nuestra actualidad, que es el PSLR, que está dividido en 20 ítems. Y pues obviamente él tuvo una definición personal del trastorno, en donde básicamente el trastorno era considerado, o la evaluación que se consideraba del trastorno, pues como un fomentador indispensable en la personalidad, y que parte de esta evaluación dentro de un perfil de personalidad, pues caracterizaba una imagen cruel, egocéntrica, sin remordimientos, con una profunda carencia de empatía y una ausencia total de las cualidades esenciales. Estas pues iban a permitir que de una manera los evaluados o los seres humanos coexistan de forma natural en la sociedad. Es decir, que no pues se vieran tan delimitados como se pensaba, pues, sino que simplemente pues eran unos patrones que se repetían en ciertas áreas específicas y que ellos empezaron a considerar como importante o relevante dentro de la evaluación. Obviamente esta definición de él cambia según el contexto, según la sociedad o los parámetros que pues se tengan contemplados al momento de desarrollar ciertas áreas características. Dentro de estas estructuras, nosotros también teníamos unas tipologías. Estas tipologías van a estar cambiando o se desarrollaban dentro de algunos panoramas en la aplicación profesional. Esta aplicación profesional se iba a estar adaptando según los contextos o cualidades que se van a estar presentando, debido a que él nos mencionaba en algunos puntos o en ciertas áreas en que es crucial, incluso para las personas que se forman, es crucial poder experimentar o reconocer que la psicopatía tenía unas estructuras que garantizaban diferencias o permitían ciertos fomentadores de desarrollo que muchas veces pues no se veían. Entonces, pues al estos no verse, no ser evaluado de manera puntual, pues muchas veces se fingía o no se reconocía pues los cambios que pudieran existir en el mismo. Entonces simplemente pues se tabulaban o se delimitaban como acciones que pues no eran evaluadas. Sin embargo, en nuestra actualidad es indispensable dentro de una valoración psicológica y contemplar en la actualidad evaluativa es que nosotros tenemos que garantizar que esta evaluación patológica, donde se encapsula, si realmente llega a existir un rasgo pequeño, pero que igualmente pues, se pueda medir en escala sin intervenirse. Pero bueno, él en las documentaciones que él escribía, yo les voy a anexar un documento, él explicaba en su documentación principal pues tres tipos de diferenciadores en la psicopatía. La primera, en donde básicamente, pues hablamos de una psicopatía primaria, en donde se posee un encanto superficial notable, altos niveles de inteligencia, ciertas ausencias de delirios o pensamientos irracionales y una pobreza afectiva extrema, donde muchas veces pues se relacionaba esta pobreza con elementos no funcionales o con aspectos que pues uno no veía. Entonces, en este sistema de evaluación, pues simplemente se va a garantizar que se cumpla. Obviamente, cuando hablamos de aspectos de personalidad, se habla de la incapacidad de amar, experimentar culpa, remordimiento o aprender de la experiencia vívida. Su egocentrismo es netamente patológico y carece de una gran vida estable. Este sistema de estabilidad en la vida va muy de la mano, más que todo, con fomentadores de acciones del día a día. Obviamente estos adaptadores del día a día siempre van a estar vulnerados desde las necesidades constantes y cotidianas que se van a estar implementando en un estilo de vida. Y la psicopatología secundaria, que es una de las pues, más comunes, que se presenta mayormente en una evaluación psicológica, esta, a diferencia de la primaria, es individual
y es capaz de mostrar culpa y remordimiento. Puede llegar en este caso a tejer lazos afectivos y su conducta resulta un poco predecible de entender porque se confunde un poco con algo antisocial y está fuertemente motivada por conflictos constantes. Estos conflictos mayormente los vamos a ver relacionados a aspectos del día a día que pues nada, van a delimitar ciertos comportamientos o acciones cotidianas que pues van a afectar eh, áreas de desarrollo específicas dentro de una evaluación psicológica. Ahora bien, dentro de estos panoramas de evaluación, hay algunos problemas emocionales que subyacen y que pues se tienen que tener presentes en la aplicación técnica. Y que bueno, avanzando eso, pues siempre se van a tejer. Continuando con esto, tenemos la siguiente tipología que básicamente nos habla también en manera relacional a panoramas o aspectos que van muy anclados a eventos o contextos emocionales. La psicopatía, en este caso disocial, que es una de las más comunes que también se ve en una evaluación psicológica, estas como respuesta adaptativa a eventos o escenarios es individual, integrados en un mundo marginal con una subcultura criminal, en este caso propia. Dentro de su grupo específico funciona como una persona normal, manifestando lealtad, afecto y sentimientos de culpa hacia los iguales, pero dirigen su conducta antisocial hacia el resto de la sociedad. Esto lo podemos ver muy de la mano con situaciones del día a día que pues obviamente como evento evaluativo nosotros tenemos que evaluarlo en una entrevista estructurada. El test como tal no les va a garantizar que la persona mantenga un sistema de control o de estabilidad de los hechos, porque pueden mentir. Recordemos que muchas de las aplicaciones o respuestas son manipulables porque la persona pues básicamente pues no se delimita en la información que pues suministra. Y la psicopatía del cuello blanco, que esta es muy relevante, es indispensable que entendamos un poco de esta, porque pues en la mayoría de casos de evaluación, y eso sucede muchísimo, realmente es algo que sucede muchísimo, es aquel que no comete delitos violentos de sangre, pero posee el mismo egocentrismo, insensibilidad y maquiavelismo, pero en sus circunstancias sociales, este es más controlado. Entonces, ¿qué pasa con esto? Al este ser más controlado socialmente, no va a arremeter ante ciertos hechos o eventos, sino que se va a mantener o se va a garantizar por un sistema de comodidad. Este mismo sistema de comodidad nosotros necesitamos pues relacionarlo para que sea funcional y no que pues básicamente, porque eso es algo que pasa muchas veces, no es que básicamente pues no se pueda hacer algo en la evaluación porque muchas veces pasa de que como no tiene conductas delictivas, pues no se hace algo y simplemente se deja como un antisocial más. Y pues no es algo que se debería simplemente permitir, sino debería ser parte de la evaluación inicial y que se mantenga un parámetro sano dentro de la evaluación. Obviamente en muchos de los casos, estas personas terminan arruinando la vida de muchas personas a nivel financiero o algo por el estilo, pero pues nosotros dentro de la evaluación tenemos que tener en cuenta que pues nuestro objetivo no es nada relacionado a eso, sino evaluar a la persona de lo que está haciendo y que muchas veces pues no podemos cambiar pues esas cosas que se les ocurre hacer, sino que pues ya no entra en nuestras competencias pues estos eventos, sucesos, cosas que ellos quieren pues desarrollar y que no entra bajo estas evaluaciones particulares realizar estas clases de cosas. Ahora sí, partiendo del instrumento, podemos desglosarlo un poco y pues conocerlo como un fomentador importante en que el instrumento como tal, ¿sí? En su proceso de adaptación va a realizar en una estructura. ¿Qué hacemos con esto? Nosotros vamos a garantizar el desarrollo del instrumento. ¿Qué hace el mismo? Nos va a permitir medir ciertos aspectos evaluativos y conocer si existe una psicopatía en la persona como tal. El instrumento lo que nos garantiza a nosotros es que la persona podamos anclarnos a ciertos parámetros de evaluación.
Ahora, es importante, no es un test que se autoadministra, sino es un test, una escala, que califica basado en el juicio experto. Esto con el fin de nosotros poder garantizar un óptimo desarrollo evaluativo. ¿Por qué? El test está estructurado en una composición de 20 ítems operativos, es decir, no son netamente preguntativos, sino que se adaptan en diferentes escenarios o contextos, que obviamente pues, deben ir anclados a la evaluación. Tiene una aplicación promedia entre 20 o estructuradamente 90 y 120 minutos, en donde estos van a estar distribuidos en diferentes escenarios, en diferentes distribución de información, porque realmente aplicar el ítems puede tomarle hasta 5 minutos, realmente. Pero en la búsqueda de la información, en la entrevista estructurada, en la toma de decisiones, pues puede variar muchísimo la aplicación del instrumento. Por otro lado, tenemos un tiempo de revisión de documentación, porque es importante entender que dicho instrumento va a medir áreas particulares en la evaluación, pero muchas veces estas áreas van a ir ancladas a eventos pues particulares o situaciones pues netamente particulares. Les doy un ejemplo en que agarramos la información técnica de la persona, la documentamos y la llevamos a un verificador. Ese verificador puede ser información, ese verificador puede ser algún aspecto cotidiano, ese verificador puede ser alguna eh, eventualidad que se haya presentado y que pues simplemente este, va a llevar como una composición. Dicha composición pues simplemente o en la mayoría de casos eh, va a estar anclado a la evaluación. Otras veces, los hechos o las situaciones que se documentan no tienen nada que ver con el hecho, pero existen antecedentes que hablan sobre esta situación conductual o emocional de la persona y que son relevantes dentro de la evaluación. Porque pues al evaluarlo, no solamente tenemos que tener como, no aparte de conocimiento, sino registro de lo que está haciendo, sino que también exista ciertos comportamientos o registro de estos comportamientos en áreas específicas y que pues nada, denotan que hay que hacer un cambio o que pues existe una peligrosidad futura en lo que está pasando. Tenemos un tiempo de calificación final de 15 minutos, que es básicamente lo que dura el terapeuta, psicólogo o en este caso perito en la evaluación primordial. Tenemos un sistema de puntuación que es importante que conozcamos porque en este sistema de puntuación muchas veces no es que se registre, pero sí se documenta muchas veces parte del malestar principal y que pues nosotros al no moldearlo, no reconocerlo, no tenerlo como presente, pues va a causar ciertos escenarios limitadores. Les doy un ejemplo en donde pues si la persona lo aplica o no lo aplica, pues puede ser delimitante en la aplicación del instrumento. ¿Por qué? Porque en este caso solamente tiene tres modalidades, 0 puntos, 1 y 2, en donde cada ítem de la escala nosotros tenemos que tabularlo ante la presencia de una sospecha del criterio. Este mismo puede ser, por ejemplo, como lo podemos ver en el punto A, que no es aplicable en absolutamente al sujeto. Tenemos el criterio 1, que con puntaje 1 es que el criterio es aplicable parcialmente o solo en criterios o en este caso aspectos de ciertos lugares o determinadas experiencias. Y el segundo, que es 2 puntos, si el criterio es totalmente aplicable al sujeto. Nosotros tenemos una puntuación total entre 0 a 40 puntos. Esta aplicación total nosotros tenemos que realizarla. Parte del punto de corte internacional, el diagnóstico clínico forense en psicopatía, se establece formalmente si el sujeto alcanza o supera los 30 puntos. Si la persona no supera los 30 puntos, nosotros no podemos decir que tiene alguna alteración en psicopatía, porque la idea es que exista parte de los síntomas que se desglosan dentro del instrumento y que, bueno, muchas veces pues no van anclados a lo que está sucediendo. Como podemos ver acá, hay una estructura
de estos factores que se desglosan en ciertos parámetros de la evaluación. Porque pues parte de la evaluación inicial o desarrollando la evaluación, pues se tienen criterios dentro de la misma como factor evaluativo. Se preguntarán, en este caso, en un estudio que es bifactorial como tal, el instrumento divide la aplicación de la persona en dos factores, vamos a decirlo de esta manera, para no decir que son fases, son dos factores. Estos factores van de la mano, van anclados a aspectos cotidianos del día a día que pues van a ser evaluados por áreas. En un rato igualmente les muestro bien el documento, pero el mismo es evaluado como un fomentador de un área calificativa. Tenemos, por ejemplo, en el factor 1, que es el interpersonal, que se habla de la parte afectiva, que es el núcleo de la personalidad de la persona. Este, como tal, es llevado o se trabaja como un localizador de potenciadores. ¿Qué pasa? Tenemos, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 áreas que son las que primero pertenecen al desglosador. Tenemos otras que iremos viendo ahorita, pero parte de la aplicación primordial es que las preguntas o estructuras que nosotros hagamos van a ir de la mano o están ancladas a los eventos, hechos que suceden dentro del suministrador de las preguntas o de los ítems, debido a que los ítems siempre van a estar, a ver, no depurados, porque no es como el término adecuado a utilizar, porque no es que se depuran, porque realmente no se hacen, pero se preguntan sincronizadamente ante la suministración del instrumento. Parte de esta suministración siempre va a ir anclado a un desarrollo pues, de áreas como tal. Estos siempre van a estar desglosándose como un preguntador activo en que, pues, como les mencionaba, pase dentro o fuera de las verificadores como tal. En el factor 2, nosotros sí vamos a tener anclados la desviación social, que es el estilo de vida crónicamente inestable, que son básicamente las preguntas, más que todo agalladas a esto, la 3, la 9 y de la 10 hasta la 20. Es importante entender, y hoy denostamos esto, que es el ítem, el de conducta sexualmente promiscua, que es el 11, y el 17, que son varias relaciones, en este caso, forman parte de la puntuación general, pero no se anclan rígidamente a un solo factor. Es decir, nosotros identificamos los factores como un potenciador al momento de la evaluación, pero que no simplemente va a ser cuadrado. ¿Cómo trabajaríamos el diagnóstico? Antes de evocar un proceso de evaluación cuadrado, nosotros tenemos que pues reconocer que hay elementos o áreas que no exactamente siempre van a estar acompañadas de eventos o de hechos y que pues nosotros tenemos que sustituirlos por otras cosas que generen un potenciador y sean más estables al momento de una evaluación. Estos potenciadores pues siempre va a ser dentro de la evaluación del DSM, porque es importante que lo recordemos, nosotros los psicólogos siempre nos vamos a basar en el DSM y no en otra clase de fomentadores que pues no estén anclados a nuestro manual. Aunque en la valoración forense mayormente podemos trabajar también con el CIE, se recomienda pues trabajar los criterios de nuestro manual porque en el DSM conseguimos más aspectos agregados dentro de la evaluación que pueden permitir ciertos adaptadores y en el momento de defendernos en un tribunal, pues tengamos más posibilidades de agregar criterios diagnósticos que el CIE 10 no tiene contemplado. Eso es muy importante que lo tengamos en cuenta porque el CIE no contempla algunos criterios específicos que manejamos en el DSM y que este manual pues sí los tiene. Entonces eso es muy importante e incluso relevante que mantengamos a nivel de información para nosotros poder garantizar, pues nada, un adecuado desarrollo de aplicación técnica de una defensa personal que tengamos en un tribunal. Porque de lo contrario se volvería un poquito más complicado para nosotros y bueno, esas complicaciones pueden salir bastante costosas, tanto en equivocarnos en el tribunal como en el hacer pues una evaluación adecuada dentro de los parámetros que pues están pasando.
Entonces, eso es muy importante. Por otro lado, la diferencia del constructo es que hay importantísimo en el trastorno antisocial de la personalidad, a diferencia de la psicopatía, este se enfoca casi exclusivamente en la descripción de la conducta delictiva y antisocial objetivas. En este caso, ingreso a prisión, pelea, violación de la ley. En cambio, la psicopatía, según el instrumento, requiere obligatoriamente la confluencia de los rasgos afectivos e interpersonales, factor uno, junto a las conductas antisociales del factor 2, para poder pues, diferenciarlos y adaptarlos a una evaluación mucho más complementativa. Obviamente, parte de esta acción complementativa siempre va a ir de la mano con ciertas reglas o proposiciones penitenciarias que no se van a estar alineando a lo que pasa. Y que bueno, va a delimitar un poco pues lo que se quiere dentro de la evaluación. Parte de eso, voy a proyectarles un momento para terminar con las diapositivas, que ya básicamente las terminamos acá. Nosotros poder ver un poco el instrumento. Ya se los voy a mostrar. Creo que lo tenemos aquí en pantalla. No, me pueden comentar si lo ven, o sea, si les aparece. ¿Alguno me podría confirmar si les aparece el instrumento? Ok, chévere, eso es lo que quería saber. Ok, a ver, en términos de estructura, ya les voy a bajar un poco el documento. La aplicación del mismo, lo voy a bajar un poquito hasta donde básicamente es la parte que quiero que vean, que es básicamente cómo funcionan las preguntas del instrumento y que pues básicamente se estructura en los valores que yo estoy explicando hace un momento. Nosotros tenemos que tener en cuenta que el ítem trabaja en base a esta escala. Déjame ver si aparecen todos los números completos. Ajá, aquí. Les va a aparecer los 20 números como tal. Es importante que conozcamos, entendamos un poco que parte de la aplicación que nosotros necesitamos manejar o queremos manejar va a ir anclado a que el instrumento tenga su funcionabilidad. ¿A qué me refiero con esta parte de funcionabilidad? Es indispensable que, como podemos ver en pantalla, tenemos las 20 preguntas que mide el instrumento, nosotros podamos desarrollar de manera óptima panoramas o estructuras que garanticen un desarrollo adecuado en la evaluación. Como podemos ver, nosotros tenemos los 20 ítems, que estos ítems obviamente se registran, se llevan como un parámetro de información objetivo. Eso es muy importante que lo recordemos, es muy objetivo en la aplicación porque nosotros necesitamos manejar eh, previamente dentro de una entrevista estas áreas. Aunque son 20 preguntas, realmente las preguntas del inventario nos permiten a nosotros conectar con lo que está pasando o con lo que la persona presenta o no presenta. Estos presentan o no presentan siempre van a ir de la mano con parámetros que nosotros necesitamos controlar. Por ejemplo, que la persona, vámonos con la pregunta número 4, que sea la mentira patológica, que la persona, ejemplo, presente esta clase de comportamientos y que realmente sepamos que miente, pues, que en la entrevista dijo mentiras, que a la policía le dijo mentiras, que a la familia le ha dicho mentiras, que antes de todos estos eventos como tal, la persona dijera mentiras, nosotros poder, pues, conectar con eso y darnos cuenta que, mira, la persona sí cumple con este criterio o con esta situación. Ejemplo, la 14, que es la impulsividad. Ok, mira, la persona es impulsiva. Ok, número 15, irresponsabilidad. La persona también es irresponsable. ¿Qué es lo que queremos con el instrumento? ¿O qué es lo que mide? Nosotros necesitamos medir históricamente, por eso lo mencionaba hace rato, históricamente todos los hechos o eventos que éste ha hecho en algún momento, tanto dentro como fuera de la evaluación, y que obviamente podamos medir y garantizar la existencia de estos comportamientos dentro de los hechos delictivos o de las cosas que pues suceden en la cotidianidad. Porque es indispensable que entendamos que si estas cosas suceden, pues nosotros poder hacer algo con eso y simplemente poder evaluarlo. Aunque
repito, la mayoría tiene que tener una existencialidad de un punto o 2 puntos, de lo contrario no sería considerada una psicopatía, porque muchas veces en los casos nosotros tenemos que aprender a diferenciar que al momento de evaluar podamos tener la existencia de una psicopatía como podamos tener de un trastorno antisocial. Y que obviamente en la psicopatía, pues la persona sí puede enfrentarse a hechos legales, pero en un trastorno antisocial, si es algo neurológico, como lo hemos hablado anteriormente, pues la persona no se va a exponer a un evento o a algo como tal, o sea, no se va a hacer responsable de lo que pasa. Entonces esa parte pues es indispensable que la conozcamos y las tengamos presente en la evaluación, porque si no pues podamos confundirlo y que no sea relevante. Hago una pausa activa aquí para preguntar si hay alguna duda con el test, alguna pregunta, inquietud, para saber y si no, pues para avanzar. Ok, bueno, entonces continuamos. Es importante que recordemos, ya vamos a bajar un momento, que bajo los parámetros del instrumento nosotros podamos conocer o describir ciertos objetivos en el momento de trabajar los conceptos. En el mismo es indispensable que tengamos presente cómo funciona pues, los parámetros de la cotidianidad del día a día y que nosotros podemos tener una elementación. Esta elementación siempre va a ir de la mano con la evaluación inicial y con cada uno de estos. ¿Cómo aplicamos realmente el desarrollo del instrumento? Que simplemente nosotros podamos garantizar que la persona cumpla con contextos del día a día. Estos contextos del día a día van de la mano a preguntas, a registros de eventos, si la persona está detenida y una cantidad de días, cómo ha sido este comportamiento. O sea, el objetivo principal siempre va a ser modificar o moldear áreas que se van a estar presentando. Y estas áreas, pues nada, nosotros debemos como construir un funcionamiento más óptimo para garantizar pues una ejecución adecuada del mismo. Entonces, entrando en materia, nuevamente, vamos con el siguiente instrumento, que es el SCL-90 en el ámbito forense y penitenciario. Este inventario, como se los he mencionado anteriormente, nos va a permitir o poder mezclar ciertas escenificaciones dentro de la formación terapéutica y dentro de la valoración jurídica. En vista de que la misma hay que tenerle muy presente algunos elementos que son bastante cruciales dentro de la evaluación. Para los que ya hicieron la tarea, van a entender un poquito a qué me estoy refiriendo. Nosotros, al momento de realizar la actividad anterior, para los que no la pueden realizar, pues bueno, en el momento que lo logren hacer, pues se darán cuenta a qué es lo que yo me estoy refiriendo, es que cuando aplicamos el MPPI, nosotros nos percatamos de que hay ciertos niveles de fiabilidad en el instrumento y hechos que pues queda como muy abstracto. Incluso hay preguntas que uno puede decir como que, pero yo fácilmente puedo mentir. O sea, fácilmente yo puedo mentir en el instrumento y, ¿quién me dice que no? Que yo no hice eso, que eso no es de esa manera. Entonces quedamos como, ¿qué se hace en este caso y por qué debemos utilizar el SCL-90 si ya tenemos un MPPI2? Es importante contestar esta pregunta debido en que una de las preguntas más comunes que siempre se va a hacer es que una, como tal, va a darle una respuesta radical en la parte temporal y la otra, pues va a trabajar la sensibilidad al cambio. Entonces, ¿qué va a pasar? Nosotros necesitamos medir en que el MPPI como tal va a medir rasgos de personalidad estables y en este caso psicopatologías estructuradas. A cambio, el SCL va a evaluar estados sintomatológicos en las últimas semanas. ¿A qué me refiero con esto?
que uno va a medir cosas a largo plazo y la otra a corto plazo, porque la persona puede fingir algunos síntomas recientes, como lo hablaba en la clase anterior, pero no va a poder fingirlos en un periodo de tiempo y que tienen que existir en correlación con las cosas que pasan en el presente. Si esto no funciona de esta manera, pues automáticamente nos delimitamos a las funciones ejecutivas, que es básicamente lo que está pasando ahora y que la persona pues básicamente miente. Y la idea pues nosotros es descubrir que la persona está mintiendo y que nada, hace pues algunas barreras que no nos va a permitir una evaluación adecuada y correcta de lo que sucede, sino que simplemente pues delimita la evaluación. Partando al siguiente, voy a pasar la diapositiva. En la aplicación del contexto forense, es indispensable que entendamos que la evaluación se le hace, en este caso, en evaluación de víctimas. Esto nos puede ayudar a medir el impacto psicopatológico agudo o el daño psicológico que se le está profanando, por ejemplo, un estrés postraumático, síntomas de depresión o de ansiedad tras un delito, y el contexto penitenciario. Esto nos va a permitir la evaluación de la adaptación en los entornos de carcelación, ideas suicidas, activas o crisis de procesos psicológicos pues no trabajados. Obviamente, la idea principal de la aplicación de esto es que nosotros aprendamos a diferenciar algo. Esto tiene dimensiones, el instrumento tiene dimensiones. Al tener dimensiones, nosotros tenemos que aprender a desglosar ciertas características dentro de la aplicación como tal. Estas como tal van a ir ampliadas a aspectos emotivos o estructurales de las competencias, vamos a decirlo de esta manera, de las competencias que van a ir de la mano con algunos fomentadores indispensables. Estos obviamente dentro de la evaluación van a estar adscritos a un desarrollo estructural. Las dimensiones están estructuradas en 9, que son básicamente categorías sintomatológicas, que en la psicología criminal y forense, pues ellas van a requerir una clase de espacio o atención durante el análisis de la pericia. Vamos a desglosar las primeras 3, que es indispensable que las conozcamos, porque parte del desarrollo aplicativo del instrumento es que nosotros estemos familiarizados con la aplicación adecuada del instrumento y de sus variables pues, de estudio al momento de pues, realizar ciertas acciones. La primera es la parte de la hostilidad o el desarrollo hostil, que evalúa pensamientos, sentimientos o acciones caracterizadas o características de la presencia de ira, agresividad, hostilidad, resentimiento y desconfianza. Las mismas pues son cruciales para en este caso, el constructo del perfilado de agresores y delitos violentos. Vamos con la ideación paranoide, la cual explica el pensamiento paranoide, que lo hemos mencionado anteriormente en clases, que este pensamiento, pues, en vista de los trastornos de comportamiento, este va a trabajar ciertos parámetros dentro de la percepción. Y estos parámetros dentro de la percepción, pues nosotros tenemos que trabajarlo en la suspicacia, la pérdida de autonomía, y pues obviamente ayuda a diferenciar entre un acto motivado por un delito y otro frente a una conducta antisocial instrumental. Vamos con el psicopatismo o en este caso con los psicotosismos, que es como un aspecto que mayormente pues no iba anclado hasta hace un tiempo, que se trabaja la inclusión de este como tal, que son los comportamientos de aislamiento y el estilo de vida esquizoide. Recordemos que el esquizoide, para los que pues no trabajan en el área de la psicología clínica, es un tipo de personalidad, ¿ok? De la categoría A, que se mantiene pues básicamente en desarrollo de síntomas en primer orden de la esquizofrenia, que son las alucinaciones y el control de pensamientos. Es importantísimo que nosotros tengamos en mesa que la evaluación o la aplicación siempre va a estar desglosándose o va a estar cambiándose en muchos parámetros. El instrumento tiene unos índoles globales y de detección de simulación. Estos, dentro del instrumento, como lo hablamos en la clase anterior, este mismo
no tiene escalas de validez, en este caso, tradicionales como la escala LFK del MPPI que vimos en la clase pasada, sino que este usa tres indicadores globales que pueden permitir al perito detectar patrones sospechosos de respuesta. Estas respuestas van a variar muchísimo, muchachos, muchísimo de las situaciones cotidianas. Tenemos la categoría, en este caso GSI, que indica la severidad global de una situación. Tenemos el PST, que es el total de síntomas positivos, y el PSDI, que es el indicador de malestar positivo. Esto obviamente cambia muchísimo, se desglosa en diferentes contextos, pero ¿qué hace el instrumento como tal? Aparte que nos va a agregar los síntomas que queremos medir, porque esa parte es importantísima que lo tengamos en cuenta, nuestro objetivo siempre va a ser medir síntomas que existan en la persona en el lapso de las 2 semanas, como lo mencioné hace rato, nosotros podamos desglosar el indicador del malestar. Este malestar puede ser positivo o puede ser negativo, pero siempre va a estar cambiando en los individuos. Entonces es indispensable que podamos conocer o identificar que hay algunos contextos evaluativos que pues se van a salir de lo que se quiere, porque muchas veces pasa eso, se va a salir de lo que se quiere, pero se tiene pues cierta concordancia en los simuladores o adaptadores pues, de procesos y que nosotros necesitamos pues mantener en orden. ¿Por qué necesitamos mantenerlos en orden? Porque muchas veces, y eso es algo que pasa dentro de la evaluación, que decimos que la persona sí está siendo evaluada con X panorama o X áreas de evaluaciones, pero no se cumple. Entonces, eso permite que no haya una libertad en la evaluación y que pues muchas veces no se cumpla de manera adecuada los perfiles que se quieren medir dentro del test. Entonces, cuando el test no tiene validez, el instrumento no tiene fiabilidad, o en los casos pues más crónicos que muchas veces sucede, pues no se puede hacer nada con el instrumento. Porque pues nada, lo que hicieron fue fingir demencia, hacer supuestamente preguntas y son preguntas que nunca se hicieron. Entonces es indispensable que podamos como regular ciertos potenciadores dentro del instrumento. Y que nada, muchas veces pues no va a coincidir con lo que se quiere, pero pues se hace algo dentro de la evaluación. La fórmula analítica para detectar el engaño en la parte pericial es que el instrumento mide la sospecha de la simulación y la sospecha de simulada, porque estos siempre como indicadores van a estar variando en cada pues, evaluación contextuada. Y que pues, ajá, eso nosotros tenemos que aprender a medirlo y que cuando la persona nos caiga mentiras con ciertos formadores de ejemplos. Eh, Tenemos un caso, ¿sí? Que obviamente antes de verlo les voy a mostrar el inventario. El inventario básicamente mide pues estas 9 áreas, como lo estoy mencionando. Estas áreas como tal, voy a hacer un poco más grande el contenido visual para que lo puedan ver. ¿Qué pasa? Nosotros, desde el desglose, parte de las estructuras o de lo que se quiere pues optimizar, nosotros hacemos un proceso de evaluación que va de la mano. Obviamente, el inventario como objetivo primordial, vamos a decirlo de esta manera, lo que quiere el inventario es poder desglosar desde un aspecto más social, desde un aspecto mucho más conductual, ciertas áreas de trabajo. Estas áreas de trabajo, pues son las que tenemos en pantalla. Es importante que se memoricen temporalmente, no tienen que hacerlo cuando apliquen el instrumento, sino ahorita en la aplicación se memoricen un poco pues cada una de las áreas para que cuando vemos el instrumento en un rato, pues nos acordemos del mismo y no tengamos ningún problema en su aplicación o desarrollo como tal. Porque desafortunadamente a veces nos confundimos y es algo que pasa muchísimo. Lo más probable es que les pase a la primera, ojalá que no, pero es algo que pues muchas veces sucede y que en la somatización se llega a confundir con este caso con los obsesivos compulsivos a nivel de puntajes. ¿Por qué? Porque es errado, es normal, es de humanos equivocarnos al momento de vaciar el instrumento. O sea, no es algo como que estemos aislados a que nos llegue a pasar. Entonces es muy importante que pues nada, nos conectemos con que errar es humano, es algo que va a poder pasar, es algo que va a suceder en algún momento y que nada, simplemente pues
eh, darnos cuenta de que no pasaría nada malo si nos llegamos a equivocar. Aunque para eso pues el instrumento tiene un diseño que se los iré a mostrar en un momento. El mismo instrumento tiene un diseño que nos va a permitir pues tabular ciertos puntajes específicos en la aplicación. ¿Por qué? Porque si vemos acá, tenemos los indicadores que estábamos mencionando, voy a bajar un poco, y que bueno, el material que les voy a facilitar les habla un poco básicamente de qué es la somatización, que evalúa la presencia de malestar en la persona, relacionadas con diferentes disfunciones corporales, cardiovasculares, gastrointestinales o respiratorias. Así sucesivamente con cada área, los ítems que miden esto no va a permitir algo. ¿Qué pasa? Hay unos ítems adicionales, que son los que vamos a conversar un momento. Estos ítems adicionales mayormente no tienen relevancia, es decir, no aportan gran situación de contenido o información, pero son igualmente importantes, y ojo con eso, son igualmente importantes y relevantes de aplicar, mencionar, debido a que pues parte de este desarrollo o aspectos que sucedan es que nosotros tenemos que garantizar que se aplique el instrumento completo, pero estas preguntas o ítems adicionales no tienen un aporte específico en la aplicación del instrumento. Es decir, no va a ser un cambio cuando pasemos cada escala por separado. O sea, eso no va a ser un cambio. Cuando las pasemos todas por separado, no va a ser un cambio. O sea, no hace un cambio como tal cuando se pasen por separado. Cuando se pasan juntas, que es la parte que sí, pues, eh, ya ponderando todo el instrumento, allí sí, pues ya se vuelve un poco más complicado. Pero en esa ponderación del instrumento completo, pues nada, no es como que delimite totalmente, porque eso es un punto, no es como que delimite totalmente los puntajes, sino que se hace por áreas y escalas. La misma, cuando se hace por área y escala, pues hacemos lo siguiente. Voy a bajar para que puedan ver este, lo que me estoy refiriendo. Cuando aplicamos el instrumento, nosotros tenemos que tener en cuenta que vamos a aplicar el instrumento en base a ponderaciones numéricas en 5 escalas. Esas escalas son, en este caso, del 0 al 4, siendo una escala formativa de 0 que es nada, 1 que es muy poco, 2 que es poco, 3 que es bastante y 4 que es mucho. En la misma es importantísimo, indispensable, que los resultados que nosotros apliquemos es que sean verificada la información, o sea, como que lo que la persona dice que siente o no siente, pues sea medible en este caso, ¿sí? Y que obviamente, pues los puntajes o los resultados que tengamos por ponderador de puntaje, nosotros podamos hacer algo con eso. Parte de la evaluación y la interpretación, que sería la segunda categoría, es como nosotros vamos a ponderar los números o los resultados característicos que se tienen. En este caso, les doy un ejemplo. Tenemos, digamos, en el ítem que estén aquí en pantalla, que es el de somatización, nos da una serie de adaptadores o de resultados que son como unos supuestos. Es un ejemplo que la guía pues agrega y que nosotros tenemos, por ejemplo, la persona en somatización tiene sus 12 respuestas en donde pues tenemos que ponderarlo. Tenemos en la escala de arriba, que es el total, nosotros tenemos que agregar el puntaje. Si sumamos ese 2, 1, 0, 2, 1, 2, 3, 1, 0, 1, 2, 2, nos da 17. Ese 17 lo colocamos en el puntaje total y automáticamente lo vamos a dividir entre el número de preguntas correctas. Recordemos que el número de preguntas correctas se refiere al número de preguntas que contesta. ¿Ok? No hay preguntas ni correctas ni no correctas, solamente son preguntas. Entonces es muy importante de que tengamos en cuenta esa parte. Solamente hay preguntas, no hay alguna variable ni nada por el estilo, simplemente son preguntas. Dichas preguntas van a cambiar obviamente de fomentador porque pues obviamente según la escala van a cambiar los ítems
que son adicionales, como lo hablaba hace rato, pues se calculan en los puntajes totales y se va a trabajar en base a escala. Tenemos esta hoja que está aquí abajo, que es el puntaje como tal. Nosotros escribimos en cada uno la respuesta. Por ejemplo, o sea, si sacamos en este caso el puntaje en 1.41 y 17 y se va registrando acá. El objetivo de registrar es que nosotros podamos tener esto. Entonces, voy con la hoja de cálculos, que es básicamente esta que tenemos acá, que nos va a permitir a nosotros, que eso es muy importante que lo entendamos, esta nos va a permitir a nosotros poder cambiar o, en este caso, pues ponderar los resultados de cada una de las áreas de trabajo que tenemos. Y estas áreas de trabajo, pues las vamos a ir desarrollando acorde a lo que nos plantean o nos solicitan. Porque recordemos que lo que nos solicitan es lo que es vital en la evaluación, aunque lo adecuado, y esta parte sí es indispensable, lo adecuado es que nosotros podamos trabajar con todo el instrumento, es decir, que apliquemos y demos resultados de todas las cosas. Porque a veces la persona puede fingir síntomas con una cosa, pero no exactamente pueda fingir los síntomas de todo. Entonces esa parte sí es importante, porque si la persona no cumple los síntomas de todo, pues simplemente, ajá, o sea, no es algo que deberíamos tener presente en la evaluación, sino que es como que, bueno, eso está pasando, eso sucede, pero no hay que darle como mucha importancia, porque, ajá, son cosas relevantes dentro de la evaluación que nosotros tenemos que tener en cuenta, pero, ajá, no significa que tenemos que desglosarlo 100% como se plantea. Muchas veces el instrumento, pues, nos va a permitir guardar eso. En la puntuación de severidad global, aquí escribimos básicamente el número de respuestas totales, es decir, todos los puntos que tenemos acá de todas las áreas, lo vamos a llenar acá. El de síntomas positivos, que son los síntomas que realmente presenta somáticos, y el índice de malestar positivo. Al llenarlo, nosotros nos vamos a ir a estas escalas, masculinas o femeninas. Si lo aplicamos en niños, vamos para acá abajo, en adolescentes, perdón, y en adultos, las tabuladores van por márgenes de edad. Según los puntajes que obtenga, o el numerador de puntajes que se obtenga, la persona se le va a dar un número asignado. Y este nos va a proporcionar un número de síntomas. Este número de síntomas nosotros lo vamos a encapsular como parte de lo que pues hablaba hace un momento, de las experiencias que se van a manifestar en cada uno de los inventarios. Estos pues van a cambiar, aquí tenemos en el adulto y en el de mujeres, también adultos, que van a estar cambiando. ¿Qué hacemos con esto? Nosotros, si tenemos aquí la escala, por ejemplo, aquí la tenemos, en cómo se la aplica, se dice si es hombre o mujer, el nivel de educación, el estado civil, y bueno, los numeradores de cómo se contesta. Ejemplo, si presenta dolores de cabeza, nada, muy poco, poco, bastante o mucho. Así sucesivamente, y nosotros pues calculamos la estructuración y así sucesivamente con cada una de las preguntas. Como verán, son 90, o sea, van a tomar su tiempo, mayormente el instrumento sí demora su tiempito de aplicación, pero es indispensable que pues nada, nosotros aprendamos a tomarnos nuestro tiempo al momento de aplicarlo, pues, porque pues sí toma su respectivo tiempo y la idea pues es ponderarlo para que exista pues un desarrollo adecuado del instrumento. Como tal, no sé si alguno tiene alguna pregunta hasta acá, que podamos pues desglosarlo, sino para explicar algo hasta aquí, porque ahorita voy a dar pues el ejemplo. Entonces no sé si alguno tiene alguna duda hasta aquí y pues para yo saber. Ok, bueno, entonces seguimos. Aquí pues se les muestra un ejemplo en un sujeto que es imputado por homicidio calificado. La defensa alega un estado de enojamiento mental y trastornos de ansiedad generalizado severo. Al moverse este hecho, el mismo garantiza o menciona que pues simplemente el hecho o la situación es evaluar, hay que hacerlo actualmente y que hay una búsqueda de imputación de los hechos o de las cosas que pues estaban pasando.
digamos que se le aplicó el instrumento, se le hizo todo este procedimiento, todas estas cosas dentro de la evaluación, y pues tenemos como resultado lo siguiente. En el total de síntomas positivos tiene 86 de 90. Por ende, es importante que conozcamos, pero ¿qué significa eso? Sí, en el índice de severidad global, un percentil de 98, es decir, tiene 72 puntos, y un indicador de malestar positivo de puntuación de 48, que es un rango normal. Pero tenemos dimensión elevada, todas las dimensiones muestran, en este caso, homogeneidad, en este caso elevada en el percentil superior a 90. Es decir, que básicamente la estructura o aplicación de la persona es muy cambiativo y que en el análisis pues hablamos de esto. Vamos con lo primero, que es la incoherencia clínica, que básicamente pues en la incoherencia nosotros vamos a tener pues ciertas implicaciones en el contexto clínico en la evaluación de afirmaciones. Este presenta casi toda la parte de la totalidad en los síntomas del inventario, es decir, 86. Esto es un reporte simultáneamente de síntomas graves en fobias, agorafobia, somatización masiva y aplicación de pues, ciertas áreas que son indispensables en la aplicación. Ahora bien, el indicador de alerta es que mientras que en este caso el PST y el GSI están disparados, el otro indicador está en los rangos promedios. Esto significa que el sujeto seleccionó casi todos los síntomas, pero al evaluar que tanto le afectaban, marcó la opción mínima de intensidad. ¿Cuál es la conclusión? Que existe un claro patrón de hipersimulación, un paciente psiquiátrico genuino con un total de afección global en el mismo afectador, y este perfil plano masivo es el clásico intento de burlo, donde pues se finge una enfermedad mental respondiendo a afirmaciones a todos los aspectos reactivos que pues se mantienen. Ahí pues básicamente la persona miente y tenemos pues una disyuntiva de, ¿qué hacemos si nos está mintiendo? Ahí es donde entra justamente esa cosa. Pues básicamente anexamos nuestros resultados, aplicamos el MPPI, que es como lo hablamos hace rato. En la aplicación del MPPI nosotros tenemos que pues aprender a ejecutar de que hay conclusiones que pues, aunque queramos manejarlas, no van a poder ser así. Y que simplemente pues nada, parte de esta estructura es que no se mantengan los panoramas de desarrollo ni afectaciones tradicionales, que es lo que se quiere. Entonces esa parte sí es indispensable que lo sepamos, porque pues nada, parte de esto es que ustedes puedan pues corregirlo. ¿Cuál va a ser la tarea para la siguiente clase? Simplemente aplicarle a una persona X, ¿sí? A una persona X cualquiera, o a la misma que le aplicaron en el PPPI, aplicarle ambos instrumentos para ver si existe o no correlación o si la persona miente. Lo que yo más nada quiero que evalúen no son los síntomas de la persona, sino es si la persona miente al momento de aplicar el instrumento. Es lo único que yo voy a medir con ustedes. Si la persona miente al momento de aplicar el instrumento. Es lo único que les voy a medir y pues a verificar. Partiendo de eso, abro el debate para dudas, preguntas o inquietudes para yo saber.